Buenas noches, mi nombre es Claudia Vargas, soy historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú. En el marco de la emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional procura cumplir con uno de sus fines esenciales, que es garantizar el acceso a la información y a la cultura. Consecuentemente, rinde homenaje a las mujeres ilustradas del siglo XIX y XX con una serie de disertaciones sobre las principales colecciones patrimoniales que tienen un nexo en común: la figura de la mujer en la intelectualidad, donde se señalará detalles de la colección misma, de su relación intelectual con otros eruditos del mundo y el valioso repertorio de autógrafas y dedicatorias en su colección, que constituye una parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la biblioteca. En esta segunda sección, denominada María Jesús Alvarado, la construcción de una intelectual en Lima, es un gusto contar con la participación de nuestra siguiente invitada, Margarita Segarra, que es historiadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en esa especialidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su actividad de investigación se ha concentrado en la historia cultural y social peruana, con especial énfasis en los nuevos contenidos de género formulados por la Ilustración y el proceso de construcción de la ciudadanía de las mujeres. Ha publicado el libro María Jesús Alvarado, La construcción de una intelectual feminista en Lima, 1878-1915, en el año 2016, y entre sus artículos se cuentan La construcción de la madre y de la familia sentimental, una visión del tema a través del Mercurio peruano; Olavarrieta, la familia ilustrada y la lactancia materna; María Jesús Alvarado y el rol de las mujeres en la construcción de la patria; Dora Mayer, los indígenas y la nación peruana a inicios del siglo XX; Las mujeres de Lima en lo doméstico y lo público desde la mirada de viajeros de los años de la independencia; y Representaciones de lo indígena y la nación en Clorinda Mato, Dora Mayer y María Jesús Alvarado. Es docente de la Universidad San Ignacio de Loyola y miembro asociado del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora Margarita, le damos el pase, por favor, para que inicie. Bien, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Claudia, por la presentación y a la Biblioteca Nacional por invitarme a conversar con ustedes. Bien, yo voy a presentar esta noche el tema María Jesús Alvarado, la construcción de una intelectual feminista en Lima, los años 1878 a 1915. No es un extremo cronológico, sino desde el momento de su, como es el proceso de construcción, desde el momento de su nacimiento hasta el año 15, cuando ya está consolidada como intelectual feminista María Jesús Alvarado. Entonces, antes de empezar, quisiera señalar que este personaje, esta mujer, esta intelectual feminista, fue llegando, fue entrando a mi vida personal, a mi vida intelectual, de una manera, parece el azar a veces, ¿no? Porque yo entré a trabajar en el Centro de Documentación sobre la Mujer, en el área de historia, y me invitaron, uno de los objetivos era inventariar el material de María Jesús Alvarado, que se encontraba en la que había sido su domicilio, en la calle Conquistadores en San Isidro. Y entonces estuve durante 2 meses y hacer una exposición en la Biblioteca Nacional. Entonces estamos hablando de, el año 88. Entonces fue mi primer acercamiento a ese personaje. Realmente qué suerte, porque yo no lo conocía. Había trabajado, investigado otro tipo de temas en historia, pero no tenía ese acercamiento, no conocía mucho el personaje. Y de hecho sus materiales estaban en su domicilio, en estantes, en cajas, muy cuidados por su secretaria, que era Dorita Córdoba. Entonces fueron unos meses de así una zambullida en los materiales y se hizo una exposición bien amplia, bien completa en la biblioteca sobre su vida y sus distintos intereses y producciones. Y luego concursos escolares en colegios particulares, de fe y alegría y públicos. Y finalmente, en el año 92-93, la secretaria, ya un poco asfixiada con el olor de los libros, de los papeles viejos y la cantidad de libros que tenía María Jesús y su gran producción intelectual, entonces lo cedió en custodia
a través de la familia, o sea, la familia de María Jesús, su sobrina nieta, Doris Alvarado, y la gestión de Dorita Córdoba, cedieron al Sendoc Mujer la custodia de la colección. Entonces, fue así que entró a mi vida. Yo desplazó mis materiales, desplazó mi silla, mi escritorio, y me senté en el escritorio de María Jesús varios años. Fue una experiencia muy, muy interesante, y sus cuadros estaban allí. Entonces, yo estaba trabajando temas coloniales, pero la tenía muy, muy cerca. Cuando hice la maestría, empecé y llevé cursos de género, ¿no? La maestría en San Marcos. Pues el tema que me convocó fue tratar de entender esto que voy a compartir con ustedes ahora. El 28 de octubre de 1911, hace más de 100 años, en los altos de la Biblioteca Nacional de Abancay, no, en realidad no de Abancay, en la Sociedad Geográfica que quedaba en los altos de la Biblioteca Nacional, se dio un hecho bien poco corriente, y es que una conferencista que ustedes pueden ver en la foto, que es María Jesús Alvarado, dio una exposición que se llamó El Feminismo. Entonces, convocó a muchas, muchas personas, y había gente, pues, intelectuales, Guzmán y Valle, Villarreal, muchas mujeres, muchos maestros y maestras, porque ella era preceptora, y en su conferencia presentó un diagnóstico de la situación de las mujeres, cuál era su problemática, cómo estaban subordinadas a los hombres, cómo habían tantas visiones acerca de su incapacidad intelectual, que eran moralmente débiles, debían estar tuteladas por los hombres, la ley también las había inferiorizado, hecho dependientes, no se les preparaba adecuadamente, tenían poca educación, no había secundaria pública. Hizo todo un diagnóstico, ¿no? Y señaló la necesidad que se impulsaran 4 reformas, 4 igualdades: igualdad educativa, igualdad en oportunidades laborales, igualdad en derechos civiles, es decir, cambio en el Código Civil, y derechos políticos, ciudadanía, sufragio. Esto fue sorprendentemente muy aplaudido, y la prensa limeña la cubrió con palabras elogiosas, porque ella en ese momento estaba llevando un curso en San Marcos, un curso anual de pedagogía. Alumna de la Facultad de Letras, la destacada María Jesús Alvarado. Miren, así todo que sea alumna de la Facultad de Letras, uno se quedaba pensando, ¿y por qué? ¿Cómo así ella llegó a plantarse en esta conferencia con esa seguridad de presentar un tema, pues, que hasta ahora es un tema controversial, ¿no? El feminismo, y lo llamó así, el feminismo, y contó con el apoyo de muchas personas, no todas evidentemente, pero fue muy bien recibido, y recibió apoyo durante todo el primer tiempo. Entonces, ¿qué significaba? ¿Qué feminismo era? ¿Qué estaba ella planteando? ¿Cuál era el horizonte de la época? Y es que la etapa en la que ella está es una etapa muy importante en la historia peruana, porque es una etapa que viene inmediatamente después de la derrota en la guerra con Chile. Y la derrota en la guerra con Chile, como señala el discurso del Politeama de González Prada, es un momento en el que los escritores, los intelectuales, la gente que reflexionaba, tuvo que mirar y tuvo que levantar la alfombra y mirar todo eso feo, todo eso que no se quería, todas esas desigualdades, esas exclusiones, ¿no? Esos prejuicios, como María Jesús misma dirá, clientelismo, parasitismo del Estado, corrupción, tantos males, esta desunión, este maltrato a los indios, esta subordinación de las mujeres, ¿no? Tratar hacia abajo a la naciente clase obrera. Entonces, los intelectuales más avanzados, más progresistas, después de la guerra con Chile, entre ellos Dora Mayer, María Jesús Alvarado, ¿no? Tenían una misión social, y era pensar a los distintos grupos sociales y ver de qué manera se les incorporaba al proyecto de nación. Porque claramente la derrota en la guerra no había sido un tema de armas, ni de calibre y municiones, nada más, ni de barcos. Había sido un tema de una nación que tenía identidad nacional, que era el caso chileno, y una nación fragmentada, con golpes de Estado, con una clase alta que usaba del trabajo indígena, con hacendados gamonales que los llevaban hacia la fuerza a pelear
Y luego decían, se perdió la guerra por Ricardo Palma, se perdió por culpa de los indios, porque no quisieron, huían, o se asustaban del ruido de los cañones y de las armas, y huían. Entonces, culpa de los indios. Entonces viene toda una reflexión indigenista, anarcosindicalista para el tema obrero y feminista para el tema de las mujeres. Eran los tres sectores más vulnerables, no los más chicos, las mujeres la mitad de la sociedad, la población indígena masiva, muy grande, la clase obrera chica, pero muy pujante. Entonces, estos tres sectores van a encontrar en fines del siglo XIX y los primeros años del XX un momento en que hay reflexión sobre la cuestión obrera, la cuestión indígena, la cuestión de la mujer. Las tesis en la universidad y algunos escritores desde fuera, como María Jesús, como González Prada, van a entrar a reflexionar de ahora para adelante cómo queremos que sea la nación peruana, qué hay que hacer. Entonces, ella no está aislada, ella pertenece a esa coyuntura, a ese horizonte cultural, y por eso sus interlocutores son ese tipo de intelectuales, hombres y mujeres. Bien, señalaba acá que esto es en el 11 y en el año 14, solo 3 años después, ya ella ha encontrado suficientes mujeres, maestras, universitarias, escritoras, con quienes formar la primera asociación feminista del Perú. En 1914 se funda Evolución Femenina. Entonces es bien rápido. Ella habla en el 11 y a los 3 años ya se logró forjar este movimiento, ¿no? Que tiene toda una historia compleja, ¿no? En fin, es otro tema, pero de todas maneras es un proceso bien ágil, interesante, de impacto en la sociedad, por decir así. Yo he hecho un esquema para señalar rápido algunos elementos de su vida, de la sociedad, como estaba haciendo hace un ratito, cómo ella se forja, su voz pública se forja a partir tanto de su propia educación como de su labor como educadora. Ella es una intelectual para quien la educación le da un micrófono especial, ¿no? Una pedagogía muy renovada que la posicionó. Fue la manera como ella se posicionó. Luego, una rápida recorrido de su visión del país, su mirada sobre qué hacer con la mujer y la educación de la mujer, para qué educarla. En el punto 5, qué conceptos, su feminismo, o sea, para entender qué distingue el feminismo de María Jesús del feminismo actual, una entrada que yo usé fue, ¿qué conceptos maneja? Porque son los conceptos de su época, ¿no? Positivismo, evolucionista, etc. Y finalmente, su feminismo, ¿qué grandes rasgos tuvo? ¿Cómo se caracterizó? Entonces, voy a hacer como pinceladas, porque evidentemente no se puede hacer algo muy complejo, pero sí ir señalando temas. Señalar que ella es de Chincha, de Chincha Baja, su padre era un dueño de un fundo, una familia tradicionalmente agricultora en la zona, y se había casado a los 23 años con su madre, que tenía 13. Su madre, Jesús Rivera, tenía 13 años cuando la casan por arreglo de los padres. En realidad, el papá de ella era una hija ilegítima con este señor Alvarado. Entonces, desde el inicio, la vivencia de esta madre suya tan joven, ¿no?, que tiene muchos hijos, varios de los cuales mueren, como pasaba en esa época, y establece un vínculo muy fuerte con María Jesús. Mientras que el papá era chacarero, esta Jesús Rivera era una mujer bastante culta, que tomaba el vapor, el barco, y se venía a Lima a las veladas literarias, o a conciertos, ópera, etc. Y ella la educa. Este papel de la madre educadora para mí es fundamental. Es un papel en el cual insistía el pensamiento de los ilustrados desde Rousseau, en Lima, Francisco de Paula González Vigil, González Prada. La madre educadora es una relación importante porque va a abrir la madre tiene que educarse para poder preparar a sus hijos. Es una madre educada que tiene que haber ido o a la escuela o haber tenido un tutor. No puede ser una mujer, o sea, esa visión de la tapada limeña que pasa los primeros 60 años del siglo XIX durante plena república, no puede ser la madre educadora. O sea, el modelo del ángel del hogar, ¿no?,
que gesta un poco Rousseau, tenía que ser una mujer que se concentrara en su esposo y en sus hijos. Tuviera una gestación saludable, del pensamiento higienista, de la salud de la gestante, para ir contra la mortalidad materno-infantil, y que los críe fuertes, físicamente fuertes, y eduque su corazón y eduque su mente. Entonces, la madre María Jesús Alvarado, en un modelo que era poco frecuente en esos años, porque María Jesús nace en el año 78, un año antes de la guerra con Chile, tiene un rol muy importante. En varios estudios psicoanalistas que hablan de este vínculo tan relevante, madre-hija, tan forjante. Y bueno, María Jesús es una mujer hiperlectora, hiperanalítica, y su madre la va a acompañar durante todo su proceso feminista, va a firmar sus memoriales, una compañía muy activa en su vida. Bueno, la familia pierde todo en la guerra con Chile. Hay un cuartel general de Patricio Lynch en Chincha Baja, justamente, cupos a las haciendas, guerrillas, en fin. Para resumir, cuando termina la guerra, el padre pone un negocio que fracasa y al final se separan. Él se va al norte y la mamá migra a la ciudad de Lima. No se sabe en qué momento de la infancia de María Jesús, pero la tenemos a los 14 años estudiando en el Colegio Rodó. A los 14 años, primero de primaria. A los 15 años, segundo de primaria. A los 16 años, hasta 17, tercero de primaria. Y eso fue todo. Su educación formal fue autodidacta. Esta chica de 14 a 16 años estuvo en el Colegio Rodó y siempre dio el discurso de fin de año. ¿Y qué discursos? ¿Qué nivel? Entonces, ella ya estaba formada. Y en el último de esos discursos incluso habla de demanda al Estado secundaria pública para las mujeres y señala que la mujer no se puede pensar inmediatamente en casar, tiene que ser autónoma, si no va a terminar en un matrimonio arreglado y tiene que tener pensamiento libre, pensamiento propio. Es bien, bien interesante porque muchas de estas ideas las leerá ella después en John Stuart Mill, la idea de la igualdad jurídica, los derechos, pero ya están presentados en sus discursos escolares a los 16, 17 años. Bien, Lima, la Lima en que transitan los primeros años de María Jesús adolescente, es una Lima que está en ruinas y que empieza su reconstrucción, y que hay un proyecto modernizador del civilismo, sobre todo, para modernizar no solamente los espacios urbanos, sino también modernizar las relaciones. Y es una sociedad en transición. Ahí, por ejemplo, Augusto Ruiz ha trabajado mucho este concepto de la sociedad en transición a una modernidad que el civilismo impulsa y que se expresa en máquinas en las haciendas, en la costa norte, o más educación, o se expresa también en un pensamiento higienista, ¿no? En relaciones entre las personas menos jerárquicas, y esto, sin embargo, es una sociedad en donde la transición no es así limpia, son tiempos, como se dice, hay desajustes, es más fácil modernizar la ciudad, romper calles, abrir plazas, nuevos barrios, La Victoria, La Colmena, es más fácil eso, o incluso hacer ferrocarriles, tranvías, que cambiar las estructuras sociales, ¿no? Entonces tenemos una transición compleja y también un poco de desacuerdos, de dificultad, de tiempos distintos en donde las expectativas de María Jesús acerca de lo que ella quisiera hacer avanzan con el proyecto modernizador. Yo quisiera ser una profesional, ¿no? Pero su realidad es que es profesora, ella es estudiante de tercero y primaria, a los 3 meses del examen para ser preceptora, y va a ser preceptora de tercer grado, era lo más alto. Entonces, ella quisiera haber estudiado secundaria, pero no tenía los medios. Quisiera haber estado en la universidad, pero no tenía los medios. Entonces va de alumna libre, un año lleva pedagogía, y yo entrevisté a una sobrina suya, Luz Alvarado, y que en la familia decían que ella se sentaba atrás como alumna libre. Entonces, sus expectativas no encontraron el cauce que ella deseaba, y hay unos años en que ella se encierra en su casa. 12 años.
En su novela autobiográfica, de alguna manera, Nuevas Cumbres, menciona esa desazón, esa frustración, y a la vez, luego que supera esa desazón y ese desconcierto, empieza a suscribirse a muchas revistas científicas y positivistas, que es una de las claves del positivismo, que dice que la ciencia es lo principal. Y en su época el positivismo es evolucionista. Hay que impulsar a los grupos sociales a través de la educación. Entonces ella se suscribe a revistas y empieza a mirar, ella dice que hace una especie de deconstrucción, reeducación, dice, y se libera de todos los prejuicios y su visión un poco así naif de la sociedad, y busca una visión científica y se vuelve una observadora social, una socióloga, como diría Comte, ¿no? Entonces ella analiza las relaciones y ve, por ejemplo, la corrupción, el parasitismo de la clase alta, el vivir de las rentas, la empleocracia, el clientelaje de las redes clientelares que se favorecen unos a otros, cero meritocracia, desprecio al trabajo, minusvaloración de la mujer. Ella encuentra tremendos prejuicios acerca de lo que son las mujeres. Entonces, ese es uno de los temas en donde ella decide regresar a la vida, si se quiere, como educadora, con una misión social que es difundir a los maestros, para que a través de los maestros llegue a las chicas, a las jóvenes, que ellas tienen, que ellas valen, son capaces y que tienen que desarrollarse para ser ciudadanas. Entonces, ella regresa como una voz pública, empieza a escribir en el comercio, en la crónica, en la prensa, sobre todo en el comercio, y empieza a dar conferencias. Bien, cuestiona la legalidad que coloca a la mujer bajo la tutela masculina. Es un código civil que venía del mediado del siglo XIX, de 1852, muy influido por el código napoleónico, en donde las mujeres están con los sordomudos, con los criminales, seres a los que hay que limitar en su capacidad jurídica y que necesitan tutela. Entonces ella va a escribir mucho sobre este marco jurídico obsoleto y que las mujeres, sobre todo las casadas, pero no solo ellas, necesitan sus plenos derechos civiles. Cuestiona el matrimonio arreglado o de conveniencia, estas mujeres que no tienen educación como para, ni tampoco la sociedad les permite trabajar. Entonces muchas de ellas son costureras, su mamá terminó siendo costurera, terminan siendo a veces prostituyéndose, es un tema en el que ella va a escribir varios artículos, salvemos a las golfas. El tema de la prostitución es bien alto en la Lima de inicios del siglo XX. Hay un libro muy importante de Pedro Dávalos y Lizón, La prostitución en Lima, creo que es 1908. Entonces eran temas muy visibles, estas crisis económicas que aumentan con la Primera Guerra Mundial, etcétera, y las mujeres que no tienen cómo dar de comer a sus hijos, y muchas de ellas transitan hacia la prostitución. Ese es un tema de varias escritoras de la época, Consuelo Eufrosina Villarán, varias, Mercedes Cabello, cómo las mujeres al no estar preparadas, ¿qué les queda? Su cuerpo, vender su cuerpo. Entonces, es distinta la mirada de un hombre que escribe sobre esto, o que dice, deben de ir a un barrio en La Victoria, alejar a las prostitutas, un barrio rojo, a la sensibilidad de mujeres como María Jesús Alvarado, que se propone abrir una escuela para estas chicas y enseñarles a trabajar. Entonces, son como poco a poco ella va interactuando, observando y preguntándose, ¿qué puedo hacer yo? La educación es el punto de partida. Ella enseña una escuela fiscal, por eso su feminismo, a diferencia del europeo que es más burgués, su feminismo es para la clase media y para las chicas de clase obrera, como le dice ella. Bien interesante, porque lo ha vivido, ha sido docente de colegios fiscales. Entonces ella ve este desajuste que hay en las chicas que reciben una educación memorística, una educación erudita, y que les enseñan a bordar bordados finos y cosas así, y no les enseñan a tener temas que para María Jesús eran muy importantes, ¿no? Cómo cuidar a un niño, puericultura, cómo cocinar en forma balanceada, cómo ser higiénicos en la casa, cómo tener un espacio privado ordenado. Inclusive va a llegar a poner, eso lo ha señalado María Mandarelli, en Limpias y Modernas, mucho peso sobre los hombros de las mujeres, porque les dice, ustedes deben de hacer un hogar
tan atractivo que el hombre quiera venir y abandone la taberna y el burdel, que eran problemas de la clase obrera, no solo de ellos, pero muy de ese entonces, ¿no? Entonces, en fin. Y también va a cuestionar cómo la iglesia, con los colegios religiosos, en el caso de los colegios femeninos, ejercía una labor de limitación del pensamiento. Entonces, pensamiento dogmático, pensamiento en donde no se cuestiona a fondo, sino simplemente se transita hacia tener algunas dotes, algunos talentos y habilidades para después poder tener un buen esposo que te mantenga. Y entonces esto fue criticado por Teresa González de Fani, Mercedes Cabello y María Jesús Alvarado. La iglesia hay que sacar de la cabeza el pensamiento dogmático, no hay que sujetar. Ella manda una ponencia a Buenos Aires en 1910, al Congreso de Buenos Aires, y señala cómo las mujeres de la clase alta tienen un dolce far niente, no hacen nada, y además están, ¿no?, golpes de pecho, no se comprometen con la sociedad, y son manipuladas por la iglesia, que en esos años la iglesia está muy fuerte, porque están viendo el avance del pensamiento liberal. Entonces la iglesia está empujando el péndulo y oponiéndose fuertemente a todas estas intentos de secularización, y ley de tolerancia de cultos, matrimonio civil, divorcio. Todas estas leyes chocan con la iglesia, que organiza movimientos sociales, incluso movimientos de mujeres. Por eso es que es un movimiento de mujeres el que va a organizar la quema de los libros de Clorinda Amato, de su retrato, ¿no? Que no quieren que los jesuitas sean expulsados por segunda vez. La iglesia está muy fuerte en esos años, y María Jesús va a tener ahí un contrincante bien fuerte, porque María Jesús defiende no cree en ¿cómo se diría? No cree que el matrimonio tenga que ser para siempre, porque muchas veces es entre personas que no son parejas, no son pares, no hay una igualdad entre ambos. Entonces hay uno que domina y otro que es dominado, y hay golpes, y hay manejo del dinero, porque no tenía personería jurídica la mujer. Entonces todos estos temas hacen que los matrimonios fracasen, y los que pagan son los hijos. Entonces María Jesús Alvarado va a defender el divorcio. Y se imagina la iglesia en esos años, simplemente le puso una cruz completa a ella, ¿no? Bien, ella va a tener un paralelismo entre su campaña feminista, que es lo central en su vida, y a la vez acompañar las luchas del movimiento obrero. Eso es bien interesante, porque ella, que al inicio dice, yo no creo en el anarquismo, porque es disociador, ¿no? Luego, a través de su admiración por González Prada, va a terminar muy cerca a los anarcosindicalistas, específicamente a los obreros textiles de Vitarte, la fábrica de Vitarte, hasta los años 20, hasta su encarcelamiento y exilio. Entonces ella llega a tener un apoyo, y siempre escribía qué virilidad se nota en la protesta de los obreros del puerto del Callao en el año 13, qué virilidad se nota en las mujeres de Huacho que marchan defendiendo contra el capitalismo opresor. Se va sensibilizando. No es que ella quiera romper con todo el sistema, pero sí valora mucho la protesta. Aquel grupo que protesta, y eso nos trae al presente, aquel grupo que protesta tiene virilidad, es el término que se usa en la época, no solo ella, en Argentina, en muchos lados, tiene energía, no ha degenerado, está regenerado, tiene capacidad de iniciativa, de conseguir cambios. Entonces, para ella los obreros tenían esa iniciativa, y la protesta era la prueba. Era un derecho, la huelga, dice, es un derecho del capitalismo, es un derecho de la democracia. Bien interesante. Y luego, también en el año 19, ella va a apoyar los grandes paros nacionales que acabaron con el gobierno civilista, y ahí vino Leguía, ¿no? Pero entonces una visión hacia las mujeres, cambiar la situación, apoyar, acompañar a los obreros, y mucho trabajo pro-indígena, porque ella escribe sobre el tema, y Dora Mayer, que era secretaria de la Asociación Proindígena, la invita, y María Jesús era vocal de la Proindígena. Tiene artículos bien interesantes, y va a tener, me voy a pasar acá una foto, va a tener, por ejemplo, esto es en el año 23, toda una gran delegación de mensajeros de Puno,
que llegan a hablar con la mamá María Jesús, o María, como le decían. Ya en el año 13, ella recibe a los primeros delegados, cuando ella está en la proindígena. De ahí hay alguna foto, pero no la puse acá. Se le ve a ella con una pluma escribiendo el memorial de este grupo, y luego lleva a este grupo de delegados de Puno, indígenas, a hablar con el presidente Billinghurst. Ellos le expresan sus quejas, que los gamonales les están quitando sus tierras, sus ganados, ¿no? Los masacran, celan, apoyándose en las autoridades locales, y entonces Billinghurst los escucha, María Jesús los lleva, les dice, no se sienten en el suelo, peínense, ustedes descienden de los incas. Es un lenguaje medio paternalista para nuestra mirada, pero para esa época era bien, bien asertivo, y Billinghurst manda a un comisionado a Puno a informarse. Y es bien interesante porque este comisionado se va a relacionar mucho con la proindígena y con María Jesús. Se llama Teodomiro Gutiérrez Cuevas, posiblemente ustedes lo han oído mencionar, porque luego que investiga, los gamonales lo odian, él regresa con su informe, pero viene la caída de Billinghurst, el golpe de Estado, y el informe desaparece. Pero él se lo llega a enseñar a María Jesús. Y como él corrobora que las quejas de los indígenas eran tal cual, la expansión de la hacienda lanera que se estaba dando a pasos agigantados, porque el precio de la lana había subido en Puno. Y finalmente este personaje, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, lo quieren encarcelar, se escapa, y él se va a Bolivia y luego regresa en el año 15 como un líder mesiánico rumimaki. Entonces, María Jesús es muy interesante porque yo he visto en el archivo incluso cartas de un general de Rumimaki que le sigue escribiendo y le dice, sí, el general está bien, nosotros seguimos con nuestras ideas, muchas gracias por su apoyo. Hay una relación. El archivo de María Jesús Alvarado es una mina de oro. Es realmente muy importante el trabajo que ha hecho la Biblioteca Nacional allí, de catalogar cada uno de los elementos, porque ella tenía una vida muy rica. Era una mujer muy en contacto con su época. Y entonces estos elementos son pues, para una investigación son muy, muy importantes para entender cómo está cambiando la época, quiénes son las voces importantes de la época. No todo es la república aristocrática desde arriba, desde abajo hay agencia, hay esto. Acá uno de ellos, que está junto a la señora, María Jesús, a la izquierda una señora campesina, y acá es Ezequiel Urbiola, ese personaje que se desplaza y se india, y que va a organizar esta sociedad de derecho indígena Tahuantinsuyo, que José Carlos Mariátegui tanto valoró. Y dijo, Ezequiel Urbiola es el indio socialista que nosotros queremos. En fin, María Jesús estuvo en contacto y nutriéndose con muchos personajes, hombres y mujeres muy interesantes, incluso allá de la Torre, menor que ella, pero hay mucha información de que la visitaba, ella le prestaba libros, él era presidente de la Federación de Estudiantes de San Marcos. Es una vida muy interesante. Fue miembro de varias asociaciones sociales, la feminista Evolución Femenina, la proindígena, ¿no? Con Pedro Zulen, Joaquín Capello, Dora Mayer, la Liga de Profilaxia Social, que trataba de controlar el tema justamente de las venerias, ¿no? Ella planteaba la necesidad ¿cómo se llamaría? Un certificado prenupcial, para que cuando se case la pareja, no, por ejemplo, sí hubiese sido muy bueno en el caso de Mercedes Cabello, que terminó contagiada de sífilis por el esposo, y esto le trajo demencia, ¿no? Entonces ella impulsó la Liga de Profilaxia Social en el año 21, 22, que venía de Estados Unidos el proyecto, para sanear de estas enfermedades, esta mortalidad al medio social. Pero ella entra desde la preocupación por las prostitutas. La Sociedad Nacional de Temperancia, el alcoholismo, el antialcoholismo. Ella tiene varias obras de teatro manuscritas, ¿no? Que Claudia las debe de haber visto, ¿no? En el archivo de María Jesús Alvarado, sobre temas moralizadores, como qué pasa cuando los padres tienen venerios o uno es alcohólico, qué pasa con la descendencia. Es la época de la idea de la ley de la herencia, ese social darwinismo, el darwinismo aplicado a la sociedad. Entonces, cómo esto malogra las siguientes generaciones, ¿no?
genera taras, decían en esa época, genera taras. Entonces, en la Liga de Profilaxia Social, en la Sociedad de Temperancia, esos temas los ve María Jesús. La Sociedad Geográfica de Lima es muy importante, es un proyecto de Andrés Avelino Cáceres para investigar los recursos nacionales y también generar la inversión privada y atraer migrantes europeos. Allí estaba Middendorf, estaba Antonio Raimondi, o sea, gente de primer nivel que recorren el país. Entonces, no es casual que allí la invitan a ella a hablar de este tema científico, el feminismo. Un feminismo construido desde el positivismo, desde el evolucionismo, ¿no? Entonces, un feminismo científico. Ella se basaba, por ejemplo, en Spencer. Spencer decía, no es que a mí me guste, pero está comprobado que el avance de las mujeres es irrefrenable. Y María Jesús Alvarado decía, ¿por qué se molestan con el feminismo? No se molesten, se va a dar sí o sí. Así decía, es muy, muy interesante. Entonces es un feminismo evolucionista. Y luego, bueno, en el año 23 llega una norteamericana sufragista, Carrie Chapman Catt, que fue a Uruguay y a algunos países de Latinoamérica y le pide que ella presida el Consejo Nacional de Mujeres para impulsar el voto. María Jesús le dice, no puedo, yo estoy en evolución femenina, yo jalo el carro de los derechos civiles. Entonces le dice, entonces no fundo nada. Ok, le dijo, voy a ser la secretaria. Y entró a ser secretaria de este consejo. La verdad, muy activa, dio su vida por estas causas sociales. Solamente voy a decir un par de cosas sobre el tema de la educación. Para María Jesús Alvarado, la educación de la mujer es importantísimo que sea coeducación. Ella dice, ¿cómo va a respetar el hombre a la, perdón, el hombre, cómo va a respetar el hombre a la mujer si es que no tienen, si es que no se conocen, si es que están idealizadas? Y entonces lo que plantea es que justamente al estar juntos va a haber esta posibilidad de conocerse bien. Perdonen, ¿eh? No lo he logrado apagar. Ay, Dios. Perdonen, un segundo. Entonces, esta coeducación va a hacer que el hermano acompañe a su hermana a la escuela, los amigos del hermano, o sea, todo no solo el aula, sino el contexto, ¿no? Cómo se llega a la escuela. Los amigos van a ver a esta niña, van a cuidarla del contaminante medio social, porque las mujeres están entrando al espacio público, la niña está yendo a la escuela, mientras que en el siglo XIX iba muy poco, ahora está yendo. José Pardo ha creado en 1904 al 8 muchas escuelas. Entonces, ¿cómo vas a la escuela sin peligro? Hermanos, amigos de hermanos, coeducación, ¿no? Y en secundaria, ya no solamente para cuidarte, sino para que la mujer aprenda a ver lo capaz que es ella y sepa desde el día a día de las aulas, y los hombres sepan, los chicos sepan, lo capaz que son los capaces que son las mujeres. Entonces, no va a ser necesario contarles, miren, la mujer es bien capaz, ellos lo van a saber, ¿no? Entonces, iguales contenidos en los cursos, excepto curso para las futuras madres de puericultura, curso para las futuras madres de economía doméstica, y una educación física que se había puesto muy de moda por los ingleses en esa época, que contemplaba una gimnasia un poquito más suave, la gimnasia sueca, por ejemplo, decían. Hay tesis de Varela y Orbegoso, en fin, la gimnasia sueca para la mujer. Puede jugar bádminton, puede hacer bicicleta, ¿no? Pero con cuidado porque va a ser madre. Entonces, María Jesús Alvarado decía, igualdad de contenidos que los hombres, ciencia, todo, y una educación útil, no una educación erudita, porque estas chicas del pueblo no necesitan pues saber cada cosa que pasa en Europa, sobre todo europeocéntrica. Necesitan saber del Perú, necesitan saber, ella por ejemplo les propone hacer alpargatas, tejidos, cosas que puedan vender, ¿no? Cosas que signifiquen una entrada, un ingreso para ellas para que no tengan que ser costureras o empleadas domésticas, ¿no? Entonces ella en el año 15, es su primer proyecto feminista en evolución femenina, es una escuela para niñas de bajos recursos que aprendan a cocinar, aprender todo lo que aprenden todas las otras chicas, todo lo que aprenden los hombres, pero que se den tiempo para saber hacer una dieta balanceada, que ahora nos parece a nosotros, creo que ahora se está volviendo a valorar eso.
pero conocer los alimentos, saber darle a la familia una buena nutrición a sus hijos para que sean fuertes, para que no estén malnutridos, ¿no? Entonces, ella reivindica una serie de ingredientes, es bien interesante, ¿no? Y parece que en esa época, ella menciona en Japón, en la universidad se está enseñando clases de ciencias domésticas. En Argentina hay una doctora en ciencias domésticas. En Colombia, en el Teachers College, hay cursos y profesión de ciencias domésticas. Entonces, esto ahora es para nosotros difícil de entender su feminismo quizá, pero es el feminismo en diálogo con la época. Entonces, la mujer madre es, lo que para María Jesús, una madre que sepa criar, y eso la habilita a tener derechos civiles y derechos políticos, que luego se hace extensiva a todas las otras mujeres, pero es la madre un personaje que hay que formar. Las mujeres no asumen, todavía hay lactancia artificial, o sea, lactancia esto que venía de la colonia, de las nodrizas esclavas que daban leche a las niñas blancas de la élite, todavía había esa lactancia. Muchas mujeres no querían dar de lactar. Entonces, la construcción de la madre es un proyecto ilustrado burgués que viene de Europa, y María Jesús es higienismo, y ella lo mete fuerte dentro de su feminismo. Acá, por ejemplo, tenemos una foto de la Escuela Moral y Trabajo. Moral, no es religión, es moral, ¿no? Para María Jesús el tema moral, una moral laica, es muy importante para ser ciudadanas. Y trabajo, porque en su época el trabajo, y más el femenino, están completamente desprestigiados. Es el trabajo reivindica, el trabajo dignifica. Hace mucha pelea. Quizá no lo entendemos ahora porque ya no hay esa visión, pero en su época trabajar, seas hombre o mujer, peor todavía si eres mujer, te envilecía, ¿no? Juego de manos es de villanos, villanos es el campesino de la villa. Entonces, ¿cómo vas a trabajar? Es una tara terrible que tenían los peruanos, los latinoamericanos, y ella entonces le llama así, moral y trabajo. Ella está en diálogo con norteamericanas metodistas, protestantes, que también incentivan en el Lima High School, lo que ahora se llama el Colegio María Alvarado, por ella, pero se llamaba el Lima High School, incentivan exactamente esta visión. Hay mucha correspondencia, artículos, y tenía amistad con las directoras, con varias profesoras. Entonces, es interesante que ella no encuentra tanto interlocución necesariamente peruana, pero las profesoras metodistas del Lima High School, que señalan que las chicas tienen que ser revisadas en su vista, en sus oídos, que estar sanas, hacer gimnasia, aprender a hacer cosas útiles que les permitan inglés. María Jesús le da mucha importancia al inglés. Bueno, eso no parece feminista, es el feminismo, ¿no? Ella considera que el feminismo es evolución femenina. Es un concepto que ya nuestro feminismo de ahora ya no lo tiene. Es no revolución, un proceso gradual de conquistas a través de campañas para tener algunos objetivos concretos, conseguirlos y pasar al siguiente nivel. Entonces, el feminismo de María Jesús está estructurado de esta manera gradual, ¿no? Ella dice, el feminismo es propio de esta época de libertades e igualdades. La mujer ahora es consciente de su opresión y de su capacidad, y de que merece tener en la vida el mismo lugar que el hombre. Es un movimiento espontáneo de la sociedad. Miren qué interesante, tan diferente la de ahora. Movimiento espontáneo. Spencer decía eso, va a ocurrir sí o sí. ¿Qué quiere María Jesús? Hacerlo más rápido, para que estas mujeres degradadas, prostituyéndose, despreciadas, pues vean la luz pronto, ¿no? Entonces, eso es lo que ella dice, va a ocurrir, organicémoslo, demos esta posibilidad para que se den las mejores condiciones, pero va a ocurrir, está evolucionando hacia eso el mundo, ¿no? Es una de las evoluciones sociales más importantes. Entonces, ve el feminismo como, ¿qué tan feminista es una sociedad? Depende de qué tan avanzado está. ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuántas mujeres van a la escuela? ¿Cuántas mujeres trabajan? ¿Cuántas mujeres, cuánto se escribe y se levantan los prejuicios contra ellas? ¿Cuántas universitarias? Eso es la medida para María Jesús del avance del feminismo. Feminismo bien concreto, ¿no? ¿Cuántos empleos? ¿Cuántas mujeres en empleos modernos?
Otro término que usa, además de evolución, es igualdad de derechos entre los sexos, o lo que se ha llamado el feminismo jurídico, que las fuentes serían Condorcet en Francia y en Inglaterra John Stuart Mill. Este derecho de las mujeres a tener derechos civiles y políticos. Y sobre todo Condorcet decía, pero ojo, es más peligroso dar libertad a un pueblo sin educación que no darla. Así que la condición es que sean personas educadas. Por eso no se podía invertir el orden. Primero había que combatir los prejuicios, luego educación igualitaria, luego recién la cosa del trabajo, igualdad civil y finalmente igualdad política. El paquete completo lo contemplaba el feminismo de María Jesús, pero había que conseguirlo en campañas y luchas graduales. Bien, ella toma mucho de Stuart Mill, de su libro La sujeción de la mujer, que la había traducido al castellano Emilia Pardo Bazán en España, y Stuart Mill habla de el espacio privado, cómo la casa es el lugar del despotismo. Stuart Mill dice, con la Revolución Francesa, con las libertades burguesas, hemos votado a los tiranos del ámbito político, pero la tiranía sobrevive en las casas. Bien interesante, la mujer, ¿no? Harriet, bueno, la mujer de Stuart Mill, ahorita se me dio el apellido, Mills creo que es Harriet, ya, no importa, no me acuerdo, pero ella influyó en que su visión liberal la aplicara al caso de las mujeres y mirara el espacio privado y cómo había un tirano dentro de las casas y un oprimido dentro de la casa, que era el hombre y la mujer. Y esto era obstáculo para la civilización. ¿Cómo se podía? Decía, la mujer casada es sierva del hombre, decía Stuart Mill, y María Jesús lo dice tal cual. La servidumbre hay que erradicarla. Tiene que ser un ser dueño de todos sus derechos, ¿no? Es ofensivo que a pesar de que la mujer ha peleado en las guerras, la tratan como un ser a medias, con tutor. No puede ser, ¿no? Otro de los conceptos de María Jesús es la regeneración moral. Y entonces ella siempre irá señalando, por ejemplo, los indios, la población indígena, que para Clemente Palma en su tesis de fin del siglo XIX, El porvenir de las razas en el Perú, él dirá, los indios no son regenerables. Javier Prado también, no son regenerables. María Jesús Alvarado dirá, los indios son regenerables, porque ellos tienen fuerza y protestan y no se quedan. Y hay que hacer que salgan de su indolencia, de su apatía, de los siglos que los han maltratado, para que ellos recuerden quiénes son. Entonces, la regeneración la da la justicia social y el otro componente es la escuela. La escuela para María Jesús era fundamental, pero en el caso de los indios la justicia social era más fundamental todavía, era de entrada, ¿no? Para María Jesús las mujeres tienen en su naturaleza, es un feminismo que tiene dos componentes. Uno, la igualdad jurídica, la igualdad en derechos, y otro, la madre, el maternalismo, no necesariamente biológico. El Congreso de Buenos Aires del año 10 aprobó algo que María Jesús incorpora a su discurso. Toda mujer es madre de todos los niños. Entonces hay una proyección social. María Jesús no tuvo hijos, pero ella se proyectó hacia las jóvenes, hacia las chicas, ¿no? Hay una responsabilidad de las mujeres por su índole maternal. Entonces, repito, pensar en construir la madre no es algo conservador para 1911, es algo muy vanguardista. Pensar en deconstruir la madre en los años 70, 80, 90, o en adelante, es algo muy importante que hizo el feminismo, el segundo feminismo. Pero el primer feminismo construyó a la madre, porque esa mujer que se hacía cargo de hijos y de esposo y de la casa, era la mujer a la que Inglaterra y Estados Unidos estaban por darle, todavía no le habían dado, estaban por darle derecho al voto. Entonces, ¿quién tenía derecho a esto? La mujer casada que se hacía cargo de su familia. Era el modelo que venía anglosajón, y María Jesús Alvarado, y en América Latina fue así, igualdad jurídica y feminismo maternalista. Son los dos grandes componentes del pensamiento feminista de María Jesús Alvarado. No era la primera que hablaba de la madre, también González Vigil, Mercedes Cabello, González Prada,
Teresa González de Fanning, Dora Mayer, todas señalaron la importancia de educar en ciencias a la mujer madre, futura madre, porque eso es lo que se quería construir. Y otro elemento es una moral no religiosa, una moral secular, laica. Ella cita mucho, por ejemplo, autores como Fourier, Guyot, franceses, que decían que ellos no creían en una divina providencia una moral cristiana que tenía que esperar que una divina providencia nos premiara o nos castigara. La persona tenía que tener una moral propia, laica, que se autorregulara. El comportamiento había que ser autorregulado, internalizar las normas, ¿no? Y una influencia, y de hecho un autor que ella tiene en su biblioteca es Bebel, ¿no? Este suizo socialista, Gus Bebel. Entonces señala a María Jesús, es bien interesante porque cómo acompaña la construcción del pensamiento de María Jesús, un autor socialista como Bebel, y ella señala que las necesidades económicas eran las primeras causas determinantes de la campaña feminista en todos los países. Está pensando en Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero en general era la necesidad económica la que impulsaba el feminismo, porque las mujeres se veían con un capitalismo, un mercado mundial, reglas de juego, oferta y demanda, ¿no? Ya no era autosubsistencia, que tienes tu huerto, ya no, tienes que comprar. Y si no trabajas, si no estás educada, si no tienes derechos, no hay forma. Entonces, se apoya mucho en Bebel, ¿no? Este teórico marxista que había señalado que la cuestión de la mujer era parte importante de la cuestión social, ¿no? Y que la desigualdad venía del momento del surgimiento de la propiedad privada. El último de los temas es, ya lo he venido comentando, cómo dentro del feminismo de María Jesús Alvarado hay dos rasgos fundamentales. Es un feminismo de la igualdad, ¿no? ¿Cuál es el principio del que parte? Hombre y mujer tienen la igual potencia mental e igual habilidad para el trabajo. Así lo expresa ella en su conferencia de 1911. Igual potencial mental e igual capacidad para el trabajo. Por lo tanto, deben de ser iguales ante la ley. Y ahí, de ahí ella va a impulsar cambios en el Código Civil. De hecho, le va a escribir a los congresistas, a los diputados, les deja todo un estudio que ella había hecho en sus carpetas, en el Congreso, etc., ¿no? De este principio básico del feminismo, de este feminismo que ya hemos explicado que es evolucionista, ¿no? Vienen las 4 reformas que ella enuncia. Una educación para la mujer amplia, moderna, con un pensamiento libre, no dogmático, una educación útil, no para ser un adorno social, sino para trabajar, para ser un actor social. La segunda reforma es preparar a la mujer y darle oportunidad de trabajar, ¿no? Dice, el trabajo es una ley universal. Es muy importante. En una sociedad rentista es muy importante, ¿no? Entonces, el trabajo no genera menosprecio, no debe pensarse que deshonra. Mujeres, trabajen. Bien importante este mensaje. Y obviamente, si ustedes se educan, se preparan, trabajan, tienen independencia económica, no van a casarse con quien les diga a su papá que se casen. Ustedes van a poder elegir. Ella dice, nuestras abuelas, el 90% se casaron por matrimonios decididos por sus padres. Ya no lo hagamos más. Pero en su época todavía era lo que ocurría, porque las mujeres no tenían ingresos. Entonces, la independencia económica es clave. No hay emancipación sin autonomía económica, ¿no? Entonces, de esto ya se pueden desprender los derechos jurídicos, ¿no? Que, como les decía, para María Jesús y para Stuart Mill, bueno, están asociados al papel de la mujer dentro de la casa y a su emancipación económica. Parte de su conferencia 1911, varias páginas, se dedica ella a defenderse, a contraargumentar. A aquellos que dicen que la mujer no tiene capacidad porque es más chiquita, su cabeza es más chiquita que la del hombre, por lo tanto su inteligencia es menor. Y ella dice, no, ya está demostrado que no es el tamaño de la cabeza y del cerebro, sino la relación y la velocidad de relación entre las neuronas, ¿no? Empieza ella a rebatir prejuicios. Otros que decían,
el feminismo daña al matrimonio. Y ella dice al contrario. Miren a Emilia Pardo Bazán en España, tiene, por decirles, 12 hijos. Su matrimonio es muy estable porque se lleva muy bien con su cónyuge, son iguales. De hecho, en su novela Nuevas Cumbres, ella habla de una relación que nunca encontró en la vida real, con quien al final entra en una sociedad, una especie de sociedad anarquista, una sociedad donde las relaciones de pareja son entre iguales, con proyectos sociales, bien asexuales. Ese es un tema que es parte de su propio sufrimiento familiar, ¿no? Ella tiene casi un rechazo muy marcado a toda la cuestión del hombre seductor que termina embarazando a la chica y luego la abandona. Tiene muchas críticas y ella rechazó muchos pretendientes, y lo cuenta en su novela además, y detestaba la idea de ser un objeto sexual, una odalisca, dice ella. Entonces dice, esto no daña el matrimonio porque van a cumplir mejor sus deberes. Si es que están educadas, trabajan, pero trabajan en trabajos que no les quiten la posibilidad de cuidar su familia. Y finalmente, derechos políticos. En el Congreso de Buenos Aires del año 10, en su ponencia, ella dirá, la mujer tiene derecho a ser ciudadana, pero es difícil, falta, o sea, América Latina es muy conservadora, son sociedades, falta para eso. Pero, sin embargo, al año siguiente en Lima conoce una serie a Dora Mayer, González Prada. Dora Mayer influye mucho en ella. Y ese tipo y llega a la convicción de que hay que empezar a empujar esto. Por eso es tan rápido que ella en 3 años funda esta asociación, y en la fundación, en los estatutos sale todo el paquete feminista completa, incluyendo el voto. O sea, estaba dentro de lo que ellas iban a impulsar. Entonces, en el año 11 ya está hablando de elegir y ser elegidas, repercute positivamente sobre el papel de madre. No solo no daña el matrimonio, sino que una mujer formada políticamente, ciudadana, que elige y también puede ser elegida, favorece a esta madre. O sea, no es una madre ángel del hogar que está ahí cerrada a la puerta, ¿no? Y no ve la calle. No, es una mujer integral que actúa en lo privado y actúa políticamente en lo público. Muy vanguardista. Es muy importante, ella tenía una foto de esta sufragista inglesa Emmeline Pankhurst, y es bien importante porque las mujeres no tenían el voto, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, hasta después de la Primera Guerra Mundial, en el año 20, en los dos países. Entonces, esto que ella está planteando del sufragio es bien avanzado porque aún no se ha conseguido, ¿no? Solo el municipal. Y el otro componente, uno es el feminismo igualitario y otro es feminismo de la madre, ¿no? La mujer es como identificar que la mujer tiene una naturaleza distinta, entonces tiene derecho a ser diferente. Hay un poder que emerge desde la esfera privada y en donde ella en base a estos valores de lo privado, ella puede ejercer su ciudadanía en el mundo público. Bien, esto es la frase que le decía, todo mujer es la madre natural de todo niño, que es el acuerdo del Congreso de Buenos Aires de 1910. Dice, siendo la primera y más noble misión de la mujer la de la maternidad, esto funda el rol educador de la mujer. Entonces, es una maternidad que va más allá de lo biológico. Hay que comprometerse con la infancia desvalida, con las mujeres, en construir bien un espacio privado, ¿no? Otra foto de evolución femenina y estas niñas de bajos recursos, ¿no? En estos cursos prácticos. Miren la cercanía hasta corporal, hasta física que establece con las chicas. Ella contrató una enfermera norteamericana, Anna Grave, que iba y les daba clases de anatomía. Porque miren, si hasta los años 60, 50 arrancaban la página de anatomía de los libros, ella está yendo a hablar a una enfermera que les cuente del cuerpo de la mujer, la gestación, el embarazo, el niño. Bien importante, bien importante. Es muy sorprendente, ¿no? Bien, y finalmente el feminismo, para que avance, tiene que ser parte de la conciencia de las mujeres. No hay feminismo si no hay conciencia de la opresión y de la capacidad femenina, de los derechos. Entonces, es por eso que ella impulsa y se rodea unos años antes, 2 años o 3 años antes de fundar la asociación,
María Jesús Alvarado invita a celebrar las bodas de oro de Elvira García y García. Ella lo organiza, ella da el discurso y dice, invita pues a las universitarias, a las escritoras, dice, es primera vez que se reúne la intelectualidad femenina. Este momento es histórico. Ella tenía una conciencia de los pasos históricos que estaban dando. Por eso guardó con tanto cuidado esos materiales tan valiosos que están en Flora Tristán y cuyo catálogo ha hecho la biblioteca. Bien, para terminar, solamente decirles que ella y su asociación, pero sobre todo ella, lucharon mucho porque la mujer ejerciera cargos, por ejemplo, en la Sociedad de Beneficencia Pública, cargos maternales, ¿no? Frente a los desvalidos en la Sociedad de Beneficencia, y también porque tuvieran derechos civiles. Hizo un documento en el año 23, Reivindicación Civil de la Mujer y Derechos del Niño, para que tengan derechos civiles las mujeres y los hijos que eran llamados ilegítimos, que eran considerados pues con menos herencia, despreciados. Entonces, este documento es muy importante, ¿no? En el año 23 también forma parte del Consejo Nacional de Mujeres para impulsar el sufragio, pero en el año 24 es encarcelada porque como ella está el régimen de Augusto B. Leguía, el oncenio, que ha ido copando la prensa y ha ido reprimiendo las manifestaciones universitarias y obreras. En el 23 ahí, por ejemplo, deportan a Haya, hay un obrero muerto en las marchas, está bien policíaco el régimen de Leguía, y no había quien sacara las publicaciones de los obreros, de los universitarios. Claro, los obreros tenían sus imprentas, ¿no? Pero eran todo el tiempo la gendarmería los visitaba y les destruía las imprentas o les clausuraba. Entonces le piden a ella que en el colegio que tenía, en Moral y Trabajo, tenía una imprenta para enseñarle linotipia, tipografía a las chicas. Entonces les pide que saquen unos documentos en donde denuncian a Leguía, denuncian los humos de la fundición de la Oroya, que era dada, Leguía se lo dio a los norteamericanos, habían contaminado los campos y la gente se enfermaba. Entonces sacan un montón de volantes en su institución. Viene la gendarmería y le dice, sabemos que no son de usted, usted solo los está imprimiendo, denos los nombres. Y esa María Jesús así les dice, yo he autorizado, entonces me responsabilizo. Y la meten a Santo Tomás. Y hay toda una defensa, así una pifia a Leguía en la élite intelectual, que la defienden, y entonces la liberan, pero le dicen, miren, si usted no quiere terminar mal, mejor váyase. Entonces ella se tiene que ir a Buenos Aires, que ella le gustaba mucho, ella se escribía con una feminista, Julieta Lantieri, un socialista, Francisco Yica, tenía amigos intelectuales allá. Entonces los primeros años está más o menos bien, pero luego enseñaba en un colegio, luego viene una crisis en Buenos Aires y como extranjera la sacan rápido, termina vendiendo sándwiches. Ella, y no puede regresar al Perú, aunque cae el régimen de Leguía, hasta 6 años después, o sea, en total 12 años de estadía en el exilio, y bueno, luego seguirá haciendo obras de teatro peruanas, La Perricholi, escribe sobre Manuelita Sáenz, mucha importancia a lo peruano y a la mujer, ¿no? José Olaya también, un teatro dramático peruano, una academia de arte dramática hace, escribe mucho, es concejala en el año 45 en la alcaldía de Lima, y bueno, también apoya muchas jornadas a los médicos, jornadas de eugenesia para luchar contra las venerias. Y bueno, es una vida muy larga, vive más de 90 años y termina viviendo los últimos años en extrema pobreza. Están sus artículos cuando se da el voto femenino, el 55, celebrando, publicando, pero ella es una mujer muy mayor, ¿no? Y finalmente muere en el año 71. Y bueno, estamos acá un poco recordándola y poniendo en valor su vida, su obra y sus documentos que ella cuidó con tanto cuidado, cariño, con una conciencia de que valían la pena conservar, porque es muy impresionante el orden que tienen sus materiales. Entonces, dentro de su pobreza, porque terminó siendo muy pobre, cómo logró manejar esos materiales, era muy ordenada, muy racional, y ahora tenemos la posibilidad con la Biblioteca Nacional y su catálogo extraordinario de poder
acercarnos a estos documentos que están en Flora Tristán, pero ya con un conocimiento de todo lo que implica esa colección. Como guardé el celular, no sé la hora, tal vez me he pasado, me No, disculpo. profesora, estamos bien, no se preocupe. Ok. Muy Entonces, muchas interesante igual, gracias. ¿no? Si tienen alguna pregunta. Sí, profesora, agradecerle primero, ¿no? Por explicarnos de manera tan amena, ¿no? Conocer un poquito más sobre María Jesús, un personaje trascendental, sumamente importante, ¿no? En nuestra historia y que a veces es un poco apartada, ¿no? Bueno, generalmente no es muy conocida, pero creo que estos últimos años se está impulsando bastante y están llegando a más público. Eh, una consulta o en realidad, no sé si nos podría comentar un poco sobre su experiencia en el archivo personal de María Jesús, ¿no? Nos comentó un poco al inicio, más o menos cómo había Ok, sido el primer encuentro, pero por claro. ahí no sé si nos puede comentar qué materiales, cómo Ok. trabajar, ¿no? El archivo de Es, mujeres, es, ¿no? bueno, claro, yo tuve una zambullida en su casa a los documentos que Dorita me iba acercando. Entonces, lo que ella consideraba que era lo más interesante y ya desde ahí se veía que era muy heterogéneo por su larga vida y porque era una intelectual tan productiva que tenía cantidad de materiales de distinta índole. Entonces, tenemos materiales que van, digamos, a lo largo del tiempo, pero podemos identificar que los primeros materiales son, eh, hay un par de obras literarias que ella hace cuando todavía está en su casa, cuando todavía no ha salido al público, digamos, ¿no? Una víctima de la adversidad, en fin. Pero lo que más tiene luego son sus álbumes de artículos periodísticos que son muy ricos, porque ahí es donde está su diálogo con esta sociedad de la que ella se considera una reformadora. Entonces están estos artículos periodísticos pegados y organizados más o menos con su fecha, ¿no? Que hay a lo largo hasta los años 50, o sea, desde 1908 hasta 1950 y tantos, porque si está para el voto, si ella festeja el voto, escribe como hasta el fines de los 50. Entonces son casi 50 años de artículos periodísticos. Hay también bastantes materiales fotográficos, hay 2 álbumes de fotografías en donde sale ella en distintas interrelaciones, ¿no? Con la profesora de Lima High School, con las delegaciones indígenas, en su labor en Moral y Trabajo hay muchas fotos, como han podido ver. También hay materiales realmente físicos, ¿no? Bolsas que se tejían en Moral y Trabajo para poner a la venta, ¿no? Hay objetos, diplomas de sus estudios, de las sociedades a las que pertenecía. Entonces, se empieza a abrir el espectro. También están los libros de actas de evolución de su asociación, la vida de una asociación feminista, ¿no? Y también las tensiones entre lo que quiere hacer y lo que puede hacer, ¿no? Es bien, bien interesante. También está su correspondencia. Cartas, en algunos casos está la carta que ella manda y la que recibe, y en otros casos solo está la que recibe. En algunos casos hubo copiador de carta, entonces están ambos. Hay mucho material literario, bastante material literario, y también tiene una especie de borradores, una especie de historias que ella recoge para luego usar en sus textos literarios. Yo al principio estaba impresionada porque pensaba que era ella que había vivido eso. Incluso hay algunos escritos medio en clave. Es muy delicado porque ella igual que Mercedes Cabello, son como observadoras sociales, entonces escriben sobre cosas que ven. Por ejemplo, ella escribe ha hablado con un médico que tuvo una paciente que era una mujer bellísima, elegantísima, con una enfermedad venérea, y que le dice el médico la quiere curar y ella le dice, no, yo ya quiero morir porque no encuentro salida. Y conversan mucho y al final la mujer sana, pero vuelve a la vida de prostitución. Entonces son elementos que ella recoge de la vida real de la Lima de esa época y que luego van a ser materiales que usa en sus obras de teatro o ¿sí? Algunas impresas y otras quedaron manuscritas.
luego aquellas que pasó como radionovelas. Cuando ella regresa de Buenos Aires, la radio está pues de moda en los años 30 en Buenos Aires. Entonces María Jesús, esta Radio Nacional aquí en Lima, ¿no? Y ella me contaba su secretaria Dorita Córdoba, que empieza a hacer radionovelas y que inclusive hacían ruidos así como de cascos de caballo con cocos, toda una cosa de lo más bonita, y casi sobre la marcha, y que hubo mucha gente que se compró radio para escucharla. Entonces hace radionovelas de temas sociales, o de temas, o La Perricholi, hasta música le hizo. Realmente es muy impresionante esta habilidad que tenía ella y esta convicción para sacar adelante estos temas, ¿no? Algo más, también tiene cuadernos de sus clases, de alimentación racional, con sus recetas, con la gimnasia que enseñaba, tiene poesía, sí, es bien variado. Y, por supuesto, aquello con lo que ella dialogó su biblioteca. Las revistas a las que estaba suscritas, los libros que ella leía. Hubo un incendio en un momento dado y hay algunas cosas que se perdieron. Hay algunas cosas, no sé si viste, Claudia, hay una ilustración peruana, creo que está media quemada, ¿no? Pero no se sabe qué se perdió, solamente lo que se ha inventariado, pero hay muchas revistas con las que ella dialogaba de otras partes, ¿no? Que uno puede ir viendo sus cambios, ¿no? ¿Qué le interesa, qué lee, qué no lee? Entonces cuando encuentras citas puedes ver que a veces tiene el libro comprado o está suscrita a la revista. Entonces el intelectual y sus materiales no se pueden desgajar. Es parte del todo. Sí, claro, efectivamente, en realidad investigar o conocer la biblioteca o los documentos de un personaje te da mucha información sobre él, ella en este caso. Eh, te amplía bastante la visión, ¿no? ¿Qué es lo que consumía? A qué ramas se inclinaba, ¿no? Extremadamente importante conocer esto. Sí, el año pasado justamente hubo un voluntariado. Hicimos un inventario general de la documentación, ¿no? que tiene María Jesús y hemos encontrado, como se indicaba, ¿no? Sus cuadernos, su biblioteca, su producción, su larga producción, porque de verdad es increíble la cantidad de documentación que hay aún, ¿no? Para revisar, para animar a futuros investigadores, investigadoras a que vayan. Hay bastante por revisar. Queríamos también, no sé, si nos podía dar desde su experiencia alguna recomendación. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional custodiamos algunos archivos de mujeres, como es el de Soy la Aurora, el de Magda Portal. Bueno, ahora en Flora Tristán está el de María Jesús. No son Y Dora Mayer. muchos, ¿no? Dora Mayer también, sí. Una parte. Una parte, sí. No son muchos archivos de mujeres, pero me parece que poco a poco se están organizando. Es un trabajo de largo aliento, pero se está logrando. No sé si nos podría dar alguna sugerencia sobre qué herramientas o cómo sumergirnos en este mundo, ¿no? ¿De conseguir más archivos, Claudia? No, ¿Cuál es sino la idea? de cómo iniciar un poco el tema de la investigación, ¿no? Para futuros investigadores, eh, cómo inspirarse o qué revisar Una hoja de ruta, ¿no? Yo pienso que primero Claro, tratar de completar la vida, porque ¿qué pasa? Uno a veces tiene la idea tiene la fantasía de el pensamiento de fulanito o fulanita, y eso es bien idealista y en realidad es poco real, porque las personas van cambiando. Como di el mínimo ejemplo yo de que primero ella puede poner el anarquismo, no. Y luego va a estar, claro, el anarcosindicalismo es una rama muy concreta de que los trabajadores tienen que organizarse en sindicatos, porque es González Prada el que trae estas ideas, ¿no? Entonces, la cercanía de María Jesús Alvarado a González Prada permite un giro. Entonces, a lo que voy es, uno si no conoce la vida, si no conoce la época,
los anteojos que tiene esa persona para mirar su época, su familia, su educación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está, no? Si fue al colegio, si no fue al colegio. O sea, su construcción como personaje, yo creo, y la sociedad, el horizonte cultural con el que dialoga. Por ejemplo, María Jesús Alvarado no puede evitar hablar de la raza porque era el horizonte cultural de la época. ¿No? Eso que después de Hitler quedó prohibido, y sobre la raza humana, en la época de María Jesús, todo era la raza, y claro, había desde Clemente Palma o Javier Prado que decían la raza indígena, los chinos no sirven. Clemente Palma, cómo no somos valientes como los norteamericanos para matar a cañonazos a los indios, así dice la tesis de Clemente Palma, publicada por Sama. María Jesús dirá, las venerias, el alcoholismo, todo eso trae la degeneración de la raza en términos claro, de hijos más débiles, hijos con problemas, pero no un grupo étnico en particular, ¿no? Pero ese es su lenguaje porque ella pertenece. Entonces, yo traté de hacer así con la tesis, ¿no? Su feminismo, ¿cómo lo entiendo? Con sus conceptos. El feminismo evolucionista, feminismo maternalista, la cuestión de bebé, la cuestión el tema del carácter estaba de moda en esa época, ¿no? Fue allí, hablaba mucho. Herbert Spencer decía, el carácter es lo que marca que un pueblo como los ingleses sean los grandes colonizadores. Entonces se decía que el carácter era inamovible. Fourier dice, de los 7 componentes, estos son inamovibles y esto se puede modificar por la educación. Entonces María Jesús iba hacia esos temas. Entonces no se puede entender por qué María Jesús habla de la educación del carácter si uno no sabe de estos otros intelectuales de la época que están debatiendo. No es que solo hay una idea, están confrontando ideas. Si uno hace historia del pensamiento, historia intelectual, tienes que saber este cambio histórico y las ideas que están en pugna. Porque ella, por ejemplo, coge a alguien que para muchos es social darwinista como Spencer, pero ¿qué coge de él? El evolucionismo. ¿Y qué coge de él? Que las mujeres van a evolucionar. Entonces, el menú es amplio, pero ¿qué cosa se sirve el intelectual? Es lo que lo caracteriza. Entonces yo creo que eso es una manera de entrar, entender qué le va a tocar en juego, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus lentes, qué conjunto de ideas relevantes están corriendo en su época y qué posición va tomando y qué giros va, porque no tiene una visión plana, conoce esto y gira. Entonces, ese dinamismo yo creo que es bien importante de reconocer. Algo así. Sí, bueno, sí, en realidad sí, ¿no? No es un personaje al inicio y no se va a mantener hasta el final de la misma manera, ¿no? De hecho, los contextos, las situaciones, los eventos van cambiando un poco el pensamiento, ¿no? Y el camino y la ruta a seguir. Eh, Recuerdo cuando se estuvo revisando un poco el archivo de María Jesús, una carta, creo que es una carta de María Jesús a Adriana de Bernuy, si no me equivoco, A la esposa sobre de González sí, Prada. sobre la muerte de González Prada. No sé si por ahí usted recuerda haberla visto y qué relación había. No sé si No, nos puede no, comentar. la he fichado porque yo cuando dieron en custodia hice un inventario, pero así muy grueso, y recuerdo haberla inventariado, pero no sé la relación que hubo entre ellas, solamente puedo decir que en el memorial que ella escribe para que se modifique el Código Civil peruano en el año 23, esa reivindicación de los derechos de la mujer y el niño, una de las firmantes es Adriana de Bernuy. Podría decir eso, o sea, ella se siente comprometida, y González Prada también, él pensaba que las mujeres debían tener derechos civiles, no necesariamente políticos, pero sí civiles, y Adriana Bernuy es una de las firmantes, ¿no? Sí, no conozco más detalle esa relación. No, no se No he preocupe. encontrado nada más y solamente podría hablar de la relación con él en el sentido de que cuando ella publica Nuevas Cumbres, al final de la novela, esta novela que la protagonista es ella, es su alter ego, hay una carta de este famoso anarquista Glicerio Tazara. Y Glicerio Tazara le dice, pero usted
en su visión, porque la novela termina en que ella al final pertenece a una sociedad que parece anarquista. Bien interesante, bueno, con su pareja, ¿no? Que en la vida real no consiguió. Y entonces ella le dice, es que el pensamiento del maestro González Prada está en su novela. Ya él había muerto hacía poco. Creo que el 18 muere y esto es el año 22. Entonces, está en su novela. O sea, su novela es usted y lo que usted ha vivido y el pensamiento del maestro González Prada. Entonces hay una influencia enorme, tanto el tema indigenista, el tema narcosindicalista, quizá alguna reflexión bien poderosa que tenía González Prada sobre la iglesia, su artículo Las esclavas de la iglesia, cómo la mujer no podía estar supeditado su pensamiento a la iglesia, tenía que ser un pensamiento libre, no dogmático. Entonces, no es Adriana, pero yo me imagino que Adriana es quien será más cercana a María Jesús en términos cotidianos. Habría que ver, es una bonita entrada para investigar. Yo sí tengo clara su relación intelectual con González Prada y la firma de Adriana Bernoulli, pero ¿cómo se dio y qué más pasó? Ojalá haya más elementos, no lo sé. Tampoco he leído todo, no he leído todo. Hay unas partes que domino más y otras partes que están ahí esperándome, esperándonos. Esperándonos, sí, a todos, a que nos animemos. Profesora, ya nos estamos acercando un poco al cierre de esta sesión. Le quería pedir una reflexión final, ¿no? Sobre María Jesús, su archivo. No sé si nos podría dar algunas palabras sobre ello. Ok, sí, quizás señalar que ella, no sé, a veces yo ¿será que tantos años me senté en su silla y apoyé los codos en su escritorio y la miraba y después terminé haciendo mi tesis de maestría? Se convirtió en un elemento importante. A veces me he descubierto pensando, ella no se resignaría, ¿no? Muchas de las cosas que ahora vemos la levantarían. Tenía una voz muy potente, una voz pública. Por ejemplo, yo tengo, no tengo, pero yo he tomado foto de ella dando en el año 14 conferencias en un teatro lleno de gente, el Teatro Maxi, sobre problemas de los indígenas. El enganche, que es una ley capitalista del siglo XX, creada nuevecita, para que nos insertemos en el mercado mundial, enganchando a la población campesina, pagándole miserias, no un sueldo, sin derechos sociales. ¿Qué pensaría ella de lo de Ica, pienso yo, ¿no? O sea, me la imagino como muy atenta a estas condiciones y diciendo con cuidado, con respeto, con amor al Perú, pero muy claramente los temas de la justicia, de la equidad, de la ciudadanía. Entonces, para mí me parece un personaje bien inspirador para el siglo XXI. Y claro, invitarlos a que hurguen y busquen en sus materiales, porque tiene una palabra muy vigente, muy valedera, ¿no? Una actitud vital muy enérgica, muy... Ella siempre decía, los anglosajones, yo los admiro bastante porque cuando alguien tiene un proyecto, se empujan, se apoyan, se suman. En el Perú, al revés. No, es bien difícil lo que quieres hacer, no, bien difícil. Y cuando entonces lo haces, y si empiezas a tener problemas, yo te dije, ¿no? Yo no te dije que te iba a ir mal. ¿Por qué hacen así, compatriotas? No hay que ser así, hay que apoyarnos, hay que sumar. En verdad tiene todo tipo de mensajes que ella los hace con cariño, pero no, o sea, toma varias fotos bien importantes de cómo somos los peruanos y las peruanas, y que hay cosas que están todavía presentes y hay que tomar el toro por las astas, ¿no? Claro, sí, en realidad sí, es un personaje, como usted dice, muy vigente, ¿no? Sus ideas, de por sí hay que, como lo comentó también durante la ponencia, ¿no? Hay que entender sus ideas en su época, ¿no? Las cosas, claro, no va a ser exactamente igual ahora, pero en el trasfondo ahí se pueden rescatar muchas ideas que se mantienen ahora, ¿no? Su compromiso personal, ¿no? Sí. A mí eso me llama mucho la atención. O sea, de su tiempo, cuánto daba a las mujeres, cuánto daba a la problemática indígena, a los obreros, a los niños ilegítimos, a las chicas que se prostituían, siempre. O sea, ganaba un poquito de dinero, pero mucha de su energía se dirigía como voluntariado prácticamente.
Exacto, sí, y revisando la documentación se puede notar claramente eso, es que no hay un espacio en el que no haya producido algo, ¿no? Siempre estaba en un lado, si no era aquí, siempre para allá, eh, siempre ocupada, ¿no? En Y sus, yo cumpliendo recuerdo sus cuando hemos ideales. empezado a hacer historia de las mujeres, antes incluso de pensar de género, eh, cómo no había referentes más que Santa Rosa y la Perricholi en los libros de la historia del Perú. No habían mujeres, había que buscarlas, ¿no? Primero el tema de la mujer víctima, el tema de la mujer heroica, y luego irnos despegando de eso y hacer una historia integral de género. Pero María Jesús, ¿cómo construye los personajes de la Perricholi y de Manuelita Sáenz? Eh, Desde lo humano, desde la agencia, es bien. Realmente la Perricholi es un personaje hermoso que arma ella, muy importante. Entonces coge personajes fuertes, mujeres fuertes, y creo que es bien vanguardista, progresista, no sé cómo decir, que lo haya hecho en los años 20, en los años 30, en los 40, cuando no había nada de mujeres. Y ella dice, sí, habla como de una genealogía. Antes de nosotros estaba Flora Tristán, Mercedes Cabello, Micaela Bastías creo que no dice, pero sí María Parado de Bellido. O sea, empieza a mencionarlas como una genealogía de mujeres. Dice, la historia demuestra que las mujeres tienen capacidad, aman al Perú, luchan por el Perú. Entonces, no pensemos que no tenemos nada que hacer por el Perú, tenemos que hacer por el Perú, mujeres. Es bien interesante, bien interesante. Se apoya en la historia. Sí, Se la pasa efectivamente. demostrando, todo el tiempo le están serruchando el piso y ella contraargumenta. Al final le dice al biólogo, dice, el biólogo que dijo que la mujer era menos inteligente porque era, él también cuando murió, pesaron su cerebro y era solo tantos gramos, no sé cuánto, a veces me hace reír mucho, pero es que realmente era una discusión desgastante, pero ella todo el tiempo le estaba dando argumentos, ¿no? Y eso es bien importante, generar argumentos, abrir, iluminar cosas, ¿no? Iluminar, para despejar y avanzar. Exacto, sí, tal cual, ¿no? Es abrirnos paso, ¿no? Y a veces Abrir, eh, que corre el aire. exacto, sí, que corre el aire y como que tal vez abrir la ventanita y van a venir atrás los demás a Es, continuar el camino, ¿no? Y y no seguir. olvidarnos de quién estuvo empujando y abriendo la ventanita, que primero era chiquita y luego se echó el Exacto, gran ventanal, ¿no? Sí, es importante. exacto. Es importante rescatarlo y creo que con estos eventos, por ejemplo, en la sesión de hoy, vamos un poquito haciendo eso, ¿no? Rescatando, recordando, rememorando, es importante. Ir hacia atrás para Profesora, poder ir hacia adelante, ¿no? exacto. Profesora, más bien comentarle que lamentablemente ya estamos llegando al final de la sesión. Sí, claro. Eh, este, le agradecemos por presentarnos. Esta ponencia ha estado muy interesante, a pesar de que he revisado algún material de María Jesús. Siempre es bueno conocer sus ideas, porque uno a veces se le pasa ciertos documentos, ¿no? Entonces, recordar un poco su vida, sus ideas, sus luchas, ha sido muy gratificante. También agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Eh, Recordarles que la Biblioteca Nacional está desarrollando diversa programación cultural en el entorno virtual, ¿no? En este momento tan difícil que atravesamos, de emergencia sanitaria. Eh, Recordarles también que todas estas sesiones son grabadas y van a estar para que las puedan visualizar en cualquier momento en las redes, en las plataformas virtuales de la biblioteca, tanto en Facebook, en YouTube, me parece que en Instagram también, así que desde ahí pueden revisarlas. Eh, y nada, les agradecemos, muchas gracias, reiteramos el agradecimiento, profesora, y esperamos tenerla pronto de regreso aquí en una conferencia en la biblioteca. Muchas gracias a ustedes y sigan avanzando, sigan abriendo ventanas, Claudia. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches con todos y todas. Buenas noches.